Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 7 de El Bufete Manueli, el podcast. Yo soy la licenciada Mónica Camuy Natal, soy su moderadora. Y recuerden que este podcast está en todas las plataformas de podcast, también está en YouTube, está en X, en Facebook e Instagram. Así que si no nos están siguiendo, nos siguen o dan suscribir entonces en YouTube. Este es un podcast semanal en vivo en donde estamos hablando de temas legales, temas financieros, políticos, sociales, en general temas de interés en Puerto Rico. Y hoy tenemos un tema sumamente importante y es el tema de cómo reducir o eliminar las deudas. Así que para eso tenemos al experto en reestructuración de deuda y también experto en quiebras, el licenciado Rolando Manueli. Hola, buenas tardes, siempre un placer. Tuvimos un receso por Acción de Gracias, eso es necesario recesar, pero estamos de vuelta y vamos a seguir todos los jueves hablando sobre estos temas tan importantes, así que estamos disponibles para seguir aclarando, ¿verdad?, a la comunidad toda esta información que es dramáticamente importante en estos tiempos de crisis económica. Así es, así que para poder comenzar con lo básico, ¿cómo se puede definir una deuda? ¿Cómo llega a ser una deuda? Sí, una deuda, conforme a la Ley Federal de Quiebras, es un dinero que se le adeuda a una entidad financiera, a otra persona, a una corporación, ya sea por una facilidad de crédito, es decir, porque te lo prestaron, porque te dieron una línea de crédito, porque te dieron el dinero para comprar una casa o un auto, o porque te lo deben en función de que te incumplieron con un contrato, te violaron tus derechos civiles, te ocasionaron daños y perjuicios. O sea que la deuda es la obligación que tiene una persona de pagar a otra por un fundamento legal, por un fundamento que sea jurídicamente válido. Y esas deudas pues tienen diferentes naturalezas, ¿verdad? Tiene la naturaleza general, que es la deuda no asegurada, que es la deuda como una tarjeta de crédito que se debe por sí y que el acreedor no tiene ninguna garantía para obtener el pago, no tiene ninguna colateral, ningún bien, artículo, carro, casa, para poder pagar para que le paguen esa deuda. Están las deudas aseguradas, que son las que tienen esta colateral, como la hipoteca de la casa, como la venta condicional del vehículo de motor, que si el acreedor no recibe los pagos, puede quitarle el vehículo de motor a la persona. Si el acreedor hipotecario no recibe los pagos de hipoteca, puede ejecutar la hipoteca y vende en pública subasta el carro, vende en pública subasta la casa. Pero están también las deudas prioritarias, que son las deudas que por algún interés del Estado deben pagarse también primero, tienen prioridad de pago. Y esa la más común es la deuda por contribuciones, ya sea la deuda por el IVU, la deuda por el CRIM o la deuda por las contribuciones sobre ingresos, ¿verdad? Las contribuciones que uno tiene que pagar anualmente el 15 de abril. Así que la obligación de pagar constituye una deuda y esta deuda tiene 3 tipos de categorías y los derechos del acreedor dependen del tipo de deuda. El prioritario cobra siempre y completo. El asegurado cobra hasta el monto de la garantía, hasta lo que vale el bien garantizado. Y el no asegurado cobra si hay bienes, si hay flujo de efectivo, etc. No cobra siempre, depende de las circunstancias del deudor. Y entonces, ¿cómo una persona pudiera identificar que ya sus deudas le están privando de una estabilidad financiera? Esa es una gran pregunta porque mucha gente llega a la oficina, al bufete, en una situación dramáticamente deteriorada. Una situación donde, por ejemplo, nos dicen que no tenemos dinero para comprar las medicinas que tenemos que comprar, no tenemos dinero para hacer compras. Yo he atendido personas que llegan a la oficina y dicen: nosotros, licenciados, comemos de desayuno galletas Export Soda, porque no tenemos para comprar huevos y hacernos un desayuno. Y eso es un grado extremo. Eso ya es cuando la persona pues no hizo las diligencias a tiempo para no llegar a esa situación. Y esto pues no debe ser el caso. Las personas deben atender su situación financiera cuando vean que por razón de estar pagando las deudas, si es que la están pagando completa, porque hay casos donde pues no da para pagar las deudas, cuando vean que por razón de estar pagando las deudas se están privando de necesidades o de una calidad de vida
que es indispensable tener, ¿verdad? Si usted empieza a cortar de su vida, ¿verdad? Los servicios que son comunes, como el celular, el cable TV, etcétera, porque tiene que pagar las tarjetas de crédito, ahí usted identifica un problema. Si usted tiene que estar pagando a las tarjetas de crédito el pago mínimo, porque no puede abonarle al principal, ahí hay un problema, porque jamás va a terminar de pagar esa factura, porque los intereses de las tarjetas de crédito son tan altos que nunca va a pagar a nivel de pagar el pago mínimo. Si usted ve que tiene una situación de una necesidad de hacer un gasto extraordinario, como un gasto médico, como una reparación del vehículo que usted usa para trabajar, como una reparación de la casa que usted necesita para poder vivir, y usted ve que no tiene el dinero para hacer esa reparación, sin embargo tiene que estar pagándole a los otros acreedores, y el pagarle a los otros acreedores hace que usted no pueda tener las condiciones mínimas para trabajar o para vivir o para tener salud, pero usted sabe que tiene un problema financiero. Y la gente a veces escoge pagarle a los acreedores por esta mentalidad que hay, Mónica, de que, y yo creo que eso viene ancestralmente, eso viene de la época en la cual metían preso a uno si uno no pagaba las deudas, donde la gente escoge siempre pagar a los acreedores, porque mi crédito es importante. Sí, su crédito es importante, sin embargo no puede ser tan importante como que usted viva, como que usted pague el plan médico, como que usted pague las medicinas que le receta el doctor, como que usted haga compra para vivir. Y el ordenamiento permite que se pueda hacer ese balance, que es lo más importante. Y la gente pensando en que uno tiene que pagar las deudas y esa culpa de incumplir, esa culpa de que yo no estoy pagando mis cuentas, hace que prefieran pagar las cuentas por encima de comer, por encima de comprar la medicina, por encima de pagar cosas que son indispensables, reparar el carro para poder trabajar. Y eso demuestra un problema financiero, y que uno tiene que hacer sus prioridades. ¿Qué es lo más importante? Que mi familia y yo podamos vivir una vida razonable, que tengamos lo básico para vivir de manera cómoda, y que lo que nos sobre es lo que se paga a los acreedores. Cuando se altere ese balance, usted necesita ayuda para reestructurar sus deudas. ¿Crees que a lo mejor es algo cultural, eso de que se quiere pagar las deudas y no sentir esa culpa de que tienes deudas y alguien no está cobrando por esos servicios o productos? Bueno, eso no solamente es cultural, es histórico, ¿verdad? Como mencioné, la Constitución de Puerto Rico establece que nadie irá preso por deuda. ¿Por qué la Constitución establece ese derecho? Porque antes se permitía encarcelar a las personas que incurrieran en deudas que no pueden pagar, y eso era fatal para una persona, ¿no? Lo peor que le puede pasar a uno es perder la libertad, y eso genera una cultura de miedo, una cultura de obligación, y además de eso, como el sistema capitalista vive de la parte financiera, de prestarle dinero a las personas y de que esas personas le devuelvan el dinero prestado más los intereses, pues ese sistema capitalista, mediante los mecanismos de control de la información, mediante los mecanismos de cambio de la costumbre y del comportamiento de las personas que ejerce el marketing, pues te venden la idea de que no, el crédito es lo más importante, tú tienes que pagar para que mantengas el crédito, porque imagínate que te puede pasar en un momento que tú necesitas un dinero y no te lo presten. Pues todo eso influye para que las personas consideren que es más importante pagar que comer, es más importante pagar que comprar medicina, es más importante pagar las cuentas que arreglar la casa cuando no puedo vivir en mi casa. Y eso es importante que se tome en cuenta, porque el que usted ponga prioridades de pagar a acreedores por encima de las prioridades de usted vivir, indica que tiene un problema financiero y tiene que buscar ayuda. Habiendo establecido entonces cuáles son las deudas, ¿verdad? ¿Qué son las deudas y cómo es que llegan a surgir? ¿Cuáles son entonces las posibles consecuencias y si hay algún tipo de ayuda para las personas que tienen este tipo de deuda donde ya casi no pueden comer? Sí, mira, lo mejor, como dije, es que cuando ya se anticipe el problema, cuando yo vea ya el mes que viene yo no voy a poder, como las personas que a veces dicen, este mes pagó acueducto y el otro mes pagó Luma, y van alternando y siempre están atrasados en una de las dos cosas. El que te corte la luz es catastrófico, ¿no?
por ende ya también ahí tienes otro problema. Pero las personas tienen que identificar el problema inmediatamente. O sea, tienen que darse cuenta, sí, no, yo voy a tener problemas, yo me voy a quedar corto. Y ahí tienen diferentes opciones, que son con diferentes grados de éxito esas opciones. Usted, por ejemplo, puede decidir, bueno, yo necesito hablar con mis acreedores para ver si me reestructuran la deuda. En el caso, por ejemplo, de las hipotecas, hay el caso de el loss mitigation, que es que uno pueda pedirle una reestructuración del pago de la hipoteca para que usted pueda extender los pagos de manera que baje el pago mensual y usted pueda salir de la situación crítica que esté en ese momento. Pero eso solamente arregla el issue de la hipoteca, no arregla el issue de los demás créditos. Y es un proceso complicado que toma tiempo y que obviamente si no resulta, pues ya a lo mejor en lo que pasó todo ese tiempo su situación financiera se ha deteriorado de una manera mayor. El otro tema es que uno puede llamar a las tarjetas de crédito y entrar en programas de loss mitigation con ellos, pero el acreedor nunca va a dejar de recibir lo que alega que tiene derecho, ¿verdad? Siempre tratan de extender los plazos, bajar los pagos mínimos, pero usted siempre va a tener que pagar todo lo que aparece ahí. No hay un recorte de la deuda. Es bien raro que se logre un recorte de la deuda. Otra de las alternativas que nosotros no recomendamos es estas agencias que dicen lidiar con los acreedores para reestructurar la deuda y que usted entonces le paga unas cantidades y ellos dicen que con esa cantidad ellos van a negociar con los acreedores y entonces llegan a un acuerdo. Yo no he encontrado ninguna persona que diga que ha tenido éxito reestructurando la deuda de esa manera. Todo lo contrario, muchas personas han tenido que cancelar esos contratos, le han devuelto el dinero, no se ha pagado a ninguno de los acreedores, o sea que hay más atraso, está más atrasada la cuenta y cuando lleguen al abogado para buscar otras opciones, pues la situación financiera está mucho peor. Ahí es que entonces el abogado de quiebra es la opción que puede permitirle un alivio real de las deudas, porque no es meramente aplazar el pago, no es reducir el pago mensual, sino es efectivamente reducir la cuantía de principales intereses de la deuda mediante un procedimiento de quiebra que lleve o a una liquidación completa bajo un capítulo 7 o a un plan de pago bajo el capítulo 13 de la ley de quiebra. ¿Y qué rol puede jugar la educación financiera en este proceso? No, es bien importante la educación financiera, sin duda, porque como expliqué al principio, muchas personas no se dan cuenta de que están en un problema financiero o no lo quieren ver, ¿verdad? Hay personas que se afectan mucho por estar en una situación precaria y se afectan de tal manera que no abren ni siquiera las cartas, que no abren los sobres para no enterarse de lo que viene de la factura. Y la educación financiera lo que te da es entender, primero, cómo no llegar a esa situación tan precaria, económicamente tan precaria, y segundo, que si llegas a esa situación precaria, económicamente precaria, pues entonces tú tengas el panorama, el abanico de todas las alternativas que tú tienes y tú decides a la luz de esa información. Hay infinidad de websites. De hecho, el website del Bufete Manueli tiene videos y tiene textos sobre este tema y usted se educa, lee y se educa y puede comenzar a tomar medidas para no caer en la insolvencia. Y eso pues es bien importante, que la persona se mueva, que reconozca el problema, se mueva en la dirección de tratar de buscar la alternativa. Y la educación financiera te dice, primero, cómo no caer en eso, y segundo, qué alternativas tendrías para evitar este problema. ¿Y en qué momento se recomienda entonces que una persona que tiene muchas deudas decida entonces acudir a un abogado y a tratar de lidiar con esas deudas? ¿En qué momento? Mientras más pronto mejor. Lo digo porque, en primer término, por ejemplo, si hay problemas con el carro o con la hipoteca, y usted sabe que ya lleva un mes atrasado o que se va a atrasar el mes que viene, pues mientras más se atrase, más tiene que pagar en un plan de pago del capítulo 13, por ejemplo. Mientras más rápido usted actúe, usted puede reducir el resto de las deudas que son no aseguradas para entonces pagar la hipoteca. Y eso es lo que permite que entonces se ponga al día en la hipoteca. Si usted deja que las deudas crezcan y usted deja que los atrasos del carro y de la hipoteca crezcan, es dinero que hay que pagar para usted mantener la casa y el carro. O sea, esto es bien importante. La quiebra no te libera
de las deudas que están aseguradas, como los de la casa y el carro, si tú quieres mantener la casa y el carro. Si tú no quieres mantener la casa y el carro, pues entonces no hay problema, te puedes liberar de eso porque entregas la propiedad y entregas el carro. Pero como uno siempre quiere mantener esa propiedad porque es esencial para la calidad de vida, pues si tú dejas de pagar 7 meses la hipoteca porque te tardaste 7 meses en decidirte ir al abogado, pues esos 7 meses habría que incluirlos en un plan de pago. Por ende, el plan de pago va a ser más alto o podría ser más largo. Si cualificara para uno de 36 meses, podría ser entonces necesario que fuera de 60 meses. Así que lo más importante es recurrir lo antes posible al consejo de un abogado, que no es que usted está obligado a radicar una quiebra si consulta a un abogado de quiebra. No, escuche las alternativas y vea cuál es el negocio que el abogado puede conseguirle mediante la radicación del caso de quiebra, porque en realidad el caso de quiebra, si es capítulo 7, es eliminar todas las deudas no aseguradas. Si es capítulo 13, es reducir sustancialmente la deuda y pagar lo que usted pueda pagar solamente. Y eso usted lo ve más claro cuando ve primero cuánto es toda la deuda que yo tengo, 50,000, 60,000, 70,000, 100,000, cuánto es lo que pago mensualmente, 800, 1,000, $1,200. Y cuando usted ve eso, usted ve cuánto le está dedicando a los acreedores y si va a poder pagar o no va a poder pagar eso en algún momento. Porque si usted le está pagando bien poquito a esos acreedores y debe mucho, pues se va a tomar una infinidad de tiempo. Cuando usted va a un abogado de quiebra y hace un plan y el abogado le dice, mira, si radicas un capítulo 13, vas a tener este plan de pago, pero en vez de $100,000, vas a pagar $30,000, pues te estás ahorrando $70,000. Y eso es lo que yo llamo el negocio. Estás haciendo un buen negocio si tú, con este plan de pago, que es limitado, no es para siempre, como sería si no haces la quiebra, plan de pago de 36 meses o de 60 meses, tú sabes que vas a pagar una cantidad que tiene un descuento de 70%. Y eso es lo que la persona puede encontrar rápidamente, descubrir rápidamente, consultando a un abogado o abogada de quiebras. Y en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas cuando entran al proceso como tal de quiebra? Bueno, lo primero es que la quiebra está disponible para el deudor honesto, pero desafortunado. ¿Qué significa eso? Que hay que cumplir con las planillas de Hacienda, la planilla del IVU, hay que tener las pensiones alimentarias al día, hay que dar cumplimiento a todas las disposiciones del Código de Rentas Internas Federal. O sea, si usted es contratista, pues tiene que rendir su planilla, hay que pagar el seguro social y todo esto, porque el síndico le va a pedir el cumplimiento de todas esas obligaciones. Segundo, la quiebra lo que te consigue es un fresh start, ¿verdad? Un nuevo comienzo financiero, que es lo que se busca. Pero si tú no has cumplido con esas obligaciones, pues tú tienes que corregir esa situación. Tienes que llenar la planilla si no la llenaste y completar todo. Porque si llenas la planilla y resulta que debes dinero, pues mira, lo incluyes en la quiebra, ¿entiendes? O sea que eso no es problema, lo importante es cumplir. Pero hay gente que va a la consulta del abogado y está al garete en términos de su cumplimiento. El otro tema es que hay gente mal asesorada o temeraria que desafortunadamente dice, bueno, yo tengo una finca, yo tengo una herencia, yo tengo 3 carros, yo los voy a vender antes de radicar quiebra. Yo voy a esconder estas propiedades. Yo no se la voy a decir al abogado. Yo le voy a decir al abogado que la quiebra que tengo yo no me va a afectar la propiedad y que por eso no tengo que divulgarlo y no se lo digo. Pues eso hace que la quiebra esté viciada, que haya un ocultamiento de bienes. Y como la quiebra se radica bajo juramento, pues tienes un problema. Que si la radicas, te podrían encontrar incluso en perjurio y procesarte por fraude. Así que esas dos issues son principalísimos. Hay que cumplir con todas las obligaciones fiscales y obligaciones de ley, con la pensión, etc. Y segundo, uno no se puede poner a inventar, a tratar de ocultar bienes, a tratar de vender cosas, porque un síndico tiene poder para deshacer una venta que usted haga fraudulenta, porque se presume en fraude de acreedores. Y un síndico puede también, en un capítulo 13 pueden contarle la propiedad como si fuera suya
para fines del valor de liquidación, aunque usted la haya vendido. Así que no es negocio. El tercer error más importante, Mónica, es que no se le debe mentir al abogado o abogada. No se le debe ocultar nada, hay que decirle toda la verdad para que el abogado y la abogada pueda manejar la situación y que usted no salga preso del problema, ¿verdad? Que todos los meses nos llega una noticia de que procesaron a alguna persona por un asunto de quiebra, y eso es desafortunado porque no debe pasar si hay esta relación de transparencia, porque es recuerda, deudor honesto pero desafortunado, y esa honestidad incluye decir la verdad en todo el trámite de la ley de quiebra. Sí, que las personas a veces pensarán que es mejor no decirle algo, ocultarle algo al abogado, pero en realidad si le dices al abogado, el abogado puede ver qué soluciones hay para ese problema específico. Exacto, ese es el punto. Si yo hubiera sabido que tú hiciste esto, si yo hubiera sabido que tú tenías estas propiedades, esto no te hubiera pasado, porque hubiéramos hecho el plan para manejar eso. Y si la persona no cualifica, por ejemplo, porque tiene unas propiedades, pues mira, se puede hacer un procedimiento sin quiebra de asesoramiento para la venta de esa propiedad y para amortizar las deudas en un plan estructurado negociado con los acreedores. O sea, el abogado de quiebra también puede negociar un plan de pago directamente con los acreedores. Estamos capacitados para hacerlo, pero el mecanismo de quiebra es el más fuerte porque tiene el peso de la ley, tiene el poder del injunction que emite la corte de quiebra, y eso permite que sea mucho más rápido y efectivo. Pero si no se puede porque usted no quiere vender la finca, por ejemplo, o las 3 propiedades que tiene en Rincón, pues usted tiene que tomar medidas para reorganizarse sin quiebra, porque no todas las reorganizaciones tienen que ser mediante una quiebra. La quiebra es la más efectiva, directa y más dramática en términos de los poderes, pero el que no cualifique puede utilizar otro de los remedios. ¿Cuáles piensas que son los mitos más grandes en torno a la quiebra y los distintos capítulos? Eso es bien importante porque mucha gente tiene miedo y no va al abogado por eso, Sí. por los mitos, ¿verdad? Número 1, voy a perder mi casa, voy a perder mi carro. No, todo lo contrario, el objetivo es que usted tenga su casa y su carro. Las personas que puedan perder involuntariamente su casa y su carro, desafortunadamente porque hicieron algo mal, ¿verdad? Porque le dijeron cosas que no eran correctas al abogado, o porque el abogado no sabía y lo hizo mal. Puede ocurrir, pero realmente es un error bien raro, que en el caso de un error del abogado, pues representa una responsabilidad que el abogado tendría que en su momento responder por eso, ¿verdad? Eso es un derecho que tiene el cliente a reclamarle al abogado por cualquier error que cometa en la práctica profesional. Pero la quiebra, particularmente el 13, está definida para que la persona pueda salvar su casa y su carro. No necesariamente sus 5 casas y sus 5 carros, ¿verdad? Eso es otra historia. Pero el capítulo 13 lo que establecería, si tú tienes 5 carros, 5 casas, pues probablemente tienes que pagarle a los acreedores el equivalente al valor de liquidación de esos 5 carros y esas 5 casas. O sea, no los pierdes, porque lo que ocurre es que el plan de pago sería un plan de pago probablemente para pagar 90% de la deuda, para pagar 100% de la deuda, y en esos casos es como un refinanciamiento de la deuda a 5 años. Te da un préstamo para tú refinanciar y tú lo pagas a 5 años, pero no pierdes nada. Ahora, si radica un capítulo 7, ya la situación es diferente porque tú entregas todo al síndico. Al entregar todo al síndico, pues el síndico decide si vende o no vende las propiedades. Si no las vende, te las devuelve. Pero eso se planifica y se discute con el abogado. El abogado es el que tiene que hacer esa planificación y decirle al cliente, mira, la única manera es que entregues ese carro para que tengas ingreso disponible para poder pagar el plan de pago, pero si pagas el plan de pago te ahorras 70% de la deuda, por un ejemplo, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Y eso pues se pondera, se valora y se decide si es lo más conveniente para la persona. Pero tiene que ser algo reflexionado con el abogado, y en la inmensa mayoría de las circunstancias no hay ningún problema y todo se resuelve. El otro mito que hay es que si yo radico quiebra, jamás me van a prestar dinero. Porque la quiebra, eso está ahí, qué sé yo, por 7 años, por 10 años, y que jamás me van a prestar dinero. Eso es falso. La quiebra, lo que está diciendo a los acreedores actuales es, mira, vas a tener que cobrar lo que diga el plan, o lo que sobre según lo que haga el trustee, el síndico del capítulo 7.
En el caso de un discharge, que es la descarga de las deudas, que es la sentencia que dice ya tú no debes estas cuentas que pusiste en la petición de quiebra, en ese caso, pues ya esas deudas no pueden cobrar. Pero ya tú tienes, por haber descargado las deudas, un ingreso adicional, un ingreso disponible. Y como tienes un ingreso disponible, te van a empezar a llegar notificaciones, ¿verdad? Ofertas de tarjeta de crédito. Porque al acreedor lo que le importa es que tú tengas un ingreso disponible para pagarle en caso de que te haga un préstamo, que te dé un préstamo. Y por eso mucha gente dice, licenciado, me están llegando tarjetas de crédito, ofertas de tarjetas de crédito. Y yo, sí, eso es así. El trámite es que tú decides si quieres, por ejemplo, sacar una tarjeta de crédito. En esa tarjeta de crédito te van a dar un margen pequeño y tú la usas prudentemente y la pagas puntualmente todos los meses para generar un nuevo historial de crédito. Porque cuando radica la quiebra, tu historial de crédito se va a cero. Pero si tú empiezas a generar un nuevo historial de crédito, eventualmente vas a tener un buen crédito otra vez. Y eso puedes hacerlo con mucha prudencia, pagando siempre. Y hay gente que dice, no, yo no quiero bregar con tarjeta de crédito. Porque pues no pudieron mantener, ¿verdad?, la prudencia en el uso de las tarjetas de crédito y se excedieron y tuvieron que erradicar la quiebra. Pero eso es una cuestión de estrategia, de cómo tú quieres enfrentar ese issue. Pero es falso que no te van a prestar jamás en la vida, no, eso no es correcto. De hecho, aún dentro de la quiebra, con permiso de la Corte de Quiebras, tú puedes tener un préstamo, si es que tú necesitas un préstamo para hacer un negocio que tú tienes que hacer. Porque, por ejemplo, si tú tienes un negocio personal, un DBA, y tú tienes que hacer un préstamo para una inversión, para comprar unas máquinas, comprar productos, pues tú le pides permiso a la Corte y la Corte ve la situación y si es razonable y si es parte del curso ordinario de los negocios, te da autorización y tú haces el préstamo. Así que ni aún dentro de una quiebra es falso que nunca te van a prestar dinero. Todo eso tiene que consultarlo con el abogado o abogada que le lleve el caso para que le aclare todas estas circunstancias. ¿Qué consejos prácticos entonces pudieras darle a esas personas que tienen unas deudas significativas, pero ya están en ese punto que no saben qué hacer? Sí, mira, ahí lo primero que hay que hacer es recoger toda la información financiera. Cuando digo recoger es porque a veces, como digo, las personas están tan afectadas emocionalmente que no abren ni las cartas. Recoger toda la información financiera, sacar la lista de los gastos. Hay que aclarar, los gastos no son deudas. Los gastos son el agua, la luz, el teléfono, el pago del cuidado de los niños, el colegio. Las deudas son estas que expliqué al principio, ¿no? Que por alguna razón válida una persona tiene derecho a cobrar de ti un dinero por una venta, por un servicio o por un daño que tú ocasionaste, etcétera, o por un préstamo que tú tomaste. Pero los gastos de las personas son lo que tú inviertes en el día a día para poder sostenerte. Tienes que recoger la información de los gastos, la información de los ingresos y entonces la información de las deudas. Y arrancar para el abogado. Llamar en el bufete Manuel y la cita es libre de costo y el servicio de orientación lo provee un abogado o abogada, que no es como en algunos lugares, y no es correcto, que una persona que no es abogado te da la orientación, no. Se supone que sea un abogado o abogada, esto está regido por ley, y esta orientación es libre de costo y principalmente, más importante, es confidencial. Y ahí se le va a presentar las alternativas que hay ante el cuadro financiero de la persona y con esas alternativas se va a llegar a una propuesta. Mira, es mejor que hagas un capítulo 13 por esto y por esto y por esto, o un capítulo 7 lo que te aplica, por esto y por esto y por esto. Esto es lo que vas a recortar de tu dedo en un 13, esto es todo lo que vas a eliminar en un 7, y ahí usted sale claro de eso. Una vez se hace esa consulta, lo que hay que hacer es conseguir los documentos que falten para que entonces se pueda preparar el caso y poder radicarlo lo antes posible. Y para finalizar, ¿qué le dirías a estas personas que están a punto de hacer esa llamada para comenzar un proceso de quiebra porque ya no pueden lidiar con todas las deudas, pero algo los detiene? ¿Qué le dirías? Que es la manera más rápida y sencilla de usted ganar el sueño otra vez. Porque cuando las personas están en esa situación, se le afecta el sueño, se le afecta su estabilidad emocional, se deprimen, se ponen irritables. Todo eso
usted lo puede empezar a resolver cuando viene. Muchos de mis clientes me dicen cuando hacen la consulta, ay, licenciado, ahora estoy mucho más tranquilo, ¿verdad? O mucho más tranquila. Es algo que alivia porque se ve luz al final del túnel y eso es bien importante. Cuando termina el proceso, que a veces es súper rápido, un capítulo 7 es muy rápido, pues las personas dicen, ya licenciado, eso es todo. Sí, ya eso es todo. Y llega el discharge y ya las personas no deben eso. O sea que es fundamental que tomen esa decisión y que consulten el abogado y luego pues se animen a completar el proceso. Mucha gente no termina el proceso. Eso es algo bien también difícil de entender. Que empiezan el trámite, entonces lo dejan porque no se atreven a completarlo o le da vergüenza completarlo y no lo terminan. Entonces cuando regresan están peor. A lo mejor ya no se puede salvar la casa porque no da el dinero del plan de pago para cubrir los gastos o los atrasos de la hipoteca. Así que tienen que hacer esto de un tirón para que se pueda manejar de la manera más efectiva la deuda que tienen las personas. Gracias, Emanuel, y esta información fue bien valiosa y creo que es importante recalcar algunos puntos claves que sería no le mientas a tu abogado tiene que saber todo para entonces saber cómo moverse, ¿no? Para saber qué capítulo escoger y todo lo demás. También en que si ya tienes una deuda significativa, coge el teléfono, llama al bufete, a lo mejor la quiebra puede ser una buena opción para ti. Exacto. Es bien importante identificar que uno tiene problemas y cuando llegue a la oficina del abogado, llegar con total transparencia, es decir, todo lo que está pasando para que el abogado pueda darle el consejo más preciso y no exploten después unos chichones que no se puedan resolver. Así es, así que esto es todo por hoy, por nuestro episodio. Recuerden que estamos en todas las plataformas. También pueden visitar la página web de nuestro bufete, que es Bufete Emanueli. Allí pueden conseguir nuestro teléfono, también pueden solicitar alguna consulta. Así que nos vemos en la próxima. ¿Cómo no? Hasta la próxima.